Hola a todos, mi nombre es Guillermo y junto a mi compañera Ana vamos a estar hablando de lo que es el tema de el agua. El agua. En este planeta, el agua es la única sustancia que existe abundantemente en los tres estados físicos. Además es el componente mayoritario de los seres vivos y, por tanto, de los alimentos, variando su contenido desde 60 y 70% en las carnes hasta un 90 y 95% en las verduras. El agua es esencialmente para la vida porque es portadora de sustancias nutritivas y de productos de desecho, un estabilizador de las configuraciones biopoliméricas y un determinante de las reacciones con otras moléculas. La presencia del agua en cantidades adecuadas y por una localización definida es imprescindible en los alimentos para que tengan una calidad aceptable para el consumidor. Sin embargo, el contenido en agua de los alimentos hace que estos sean altamente perecederos, se dañan de una vez, no sirven. Por eso siempre hay que mantenerlos usando sistemas para mantenerlos. Y por ello se requieren métodos efectivos para la conservación y se pretende almacenar estos productos durante largos periodos. Es bien conocido que la extracción del agua por deshidratación o por transformación al estado sólido, congelación de un alimento, son métodos muy eficaces para la conservación de alimentos, aunque alteran sus propiedades. Si se pretende conocer el papel que juega el agua en los alimentos o cualquier tipo de material biológico, es necesario primero un estudio de la estructura y la propiedad del agua y del hielo. Al comparar las propiedades físicas del agua y del hielo con otras sustancias de masas moleculares similares, como el CH4, NH3 y CH2, etc., y otros líquidos como el metanol, etanol y la acetona, se observa que el agua se comporta de una forma totalmente normal, ya que posee unos valores muy altos, no habituales, del punto de fusión a 0 grados Celsius, a una atmósfera, y el punto de ebullición a 100 grados Celsius y a una atmósfera. De gran interés es el hecho de que la conductividad térmica del hielo a 0 grados es 4 veces mayor que la del agua a la misma temperatura, lo que indica que el hielo conduce energía calorífica a una velocidad mayor que el agua inmovilizada, por ejemplo, en los tejidos. Es importante también la difusividad térmica, ya que indica la velocidad en la que los alimentos sufren cambios de temperatura. La del hielo es unas 9 veces mayor que la del agua. Las diferencias existen entre los valores de conductividad y difusividad térmica de agua y hielo. Explican por qué los tejidos se congelan más rápidos y se descongelan. La molécula del agua. Las anormales constantes físicas del agua sugieren que la existencia de fuerza de atracción muy fuerte entre las moléculas y una estructura tanto del agua como la del hielo poco común. En la molécula del agua, el átomo de oxígeno comparte un par de electrones con cada uno de los átomos de hidrógeno por suspersión de los orbitales híbridos sp3 del átomo de oxígeno. Se observan así dos enlaces covalentes, 2 tercios de carácter covalente y 1 tercio de enlace iónico. Mediante el análisis espectroscópico y de los rayos X se ha determinado con precisión los ángulos de valencia y las longitudes. El ángulo de valencia medio para el enlace oxígeno-hidrógeno es de 104.5 grados, que le proporciona una configuración tetaédrica casi perfecta. El ángulo del tetaedro es 109 grados y 28 minutos. De los 4 orbitales sp3 posibles del átomo de oxígeno. La explicación de esta ligera observación es que los electrones tienden a repeler a los electrones apareados. La distancia media entre el hidrógeno y el oxígeno es de 0.096 nanómetros. Esta disposición de los electrones en la molécula del agua le confiere asimetría eléctrica. El átomo de oxígeno electronegativo tiende a atraer los electrones no compartidos del átomo de hidrógeno.
El resultado es que cada uno de los dos átomos de hidrógeno posee una carga local parcial positiva. El átomo de oxígeno, a su vez, posee una carga local parcial negativa. De esta forma, la molécula de agua es un dipolo eléctrico. El grado de separación de las cargas positivas y negativas en las moléculas dipolares se expresa en el momento dipolar, que constituye una de las medidas de la tendencia de la molécula a orientarse a un campo eléctrico. La naturaleza bipolar de la molécula del agua aislada hace que se produzca una fuerte atracción electrostática entre la carga parcial negativa situada sobre el átomo de oxígeno de una molécula de agua y la carga parcial positiva situada sobre el átomo de hidrógeno de otra molécula de agua adyacente, dando lugar a enlaces de hidrógeno. A causa de la ordenación aproximadamente tetraédrica de los electrones en el átomo de oxígeno, cada molécula de agua tiende a establecer enlaces de hidrógeno con las otras 4 moléculas de agua vecinas. En compensación con los enlaces covalentes, con una energía de enlace de 335 kJ por mol a las -1. Los enlaces de hidrógeno tienen una energía de enlace mucho más débil, 2.40 kJ por mol a la -1. Como los enlaces covalentes de la molécula del agua están localizados sobre 2 de los ejes del tetraedro imaginario, esos 2 ejes representan líneas positivas de fuerza, sitios dadores. Pero en el átomo de oxígeno permanece otro par de orbitales sobre otros 2 ejes del tetraedro y representan líneas negativas de fuerza, sitios receptores de enlaces de hidrógeno. En virtud de estas 4 líneas de fuerza, cada molécula de agua puede establecer 4 puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas, obteniéndose como resultado la estructura también tetraédrica. Estructura del hielo y del agua. El agua, con sus fuerzas dirigidas en las 3 direcciones del espacio y del sentido de los 4 ejes del tetraedro, cristaliza en una estructura abierta de baja densidad. La estructura entre los 2 átomos de oxígeno más cercanos es de 0.276 nanómetros y el ángulo que forman 3 átomos de oxígeno es ligeramente superior a 109 grados. Muy próximo al ángulo tetraedro perfecto, 109 grados y 28 minutos. En el hielo, cada molécula de agua se halla unida por enlaces de hidrógeno a exactamente otras 4 moléculas de agua que se asocian en forma, se obtienen una estructura hexagonal, que es la combinación de los planos paralelos muy cercanos a los átomos de oxígeno distribuidos de forma regular. De esta forma, nosotros podemos ver por qué es tan raro cuando se congela el agua ocupa más espacio. Nunca lo he pensado, cuando ponen un vaso de agua en el freezer, usualmente si es de vidrio se rompe, debido a que hay una expansión debido al nuevo enlace de puente de hidrógeno que se forma cuando se crea el hielo. Entonces resulta que cuando se deshiela ocupa menos volumen, por eso cuando se congela ocurre ese problema de que se rompen básicamente todo lo que sea de vidrio. Propiedades disolventes del agua. El agua, por su naturaleza dipolar, disuelve o dispersa muchas sustancias. Es un disolvente mucho mejor que la mayor parte de los líquidos corrientes. Muchas sales cristalizadas y otros compuestos iónicos se disuelven con la facilidad del agua, pero son casi insolubles en los líquidos apolares, tales como el cloroformo o el benceno. Puesto que la red cristalina de las sales, por ejemplo el cloruro de sodio, se mantiene unida mediante fuentes de atracciones electrostáticas entre iones positivos e iones negativos alternantes. Se necesita de una energía considerablemente para separar estos iones unos de los otros. El agua disuelve, no obstante, el cloruro de sodio, sal común, como usualmente lo conocemos aquí, cristalizado gracias a las fuentes de atracciones electrostáticas entre los dipolos del agua y los iones de sodio positivo y cloro negativo, que forman los iones hidratados correspondientes, muy estables, y superan con ello la tendencia de los iones de sodio positivo y cloro negativo a atraerse mutuamente.
La solvatación iónica se ve favorecida también por la tendencia del disolvente a oponerse a la atracción electrostática entre los iones positivos y negativos, que viene expresada por la constante daédrica D, definida por la fórmula, donde F, fuerza de atracción entre los iones, la carga opuesta, E sub 1 y E sub 2, las cargas de los iones, y R, distancia entre los iones. Interacciones del agua con sustancias apolares. El agua también dispersa muchos compuestos que contienen grupos apolares o hidrofobos formando micelas. Poseen también grupos fuertemente apolares. Este tipo de interacciones resultan posibles por el establecimiento de enlaces de hidrógeno, que en este caso no se establecen en las moléculas del soluto y en el disolvente, sino entre moléculas del disolvente. Otros compuestos que contienen grupos muy hidrofobos y grupos fuertemente polares simultáneamente se denominan antipaníticos. Las biomoléculas antipáticas más corrientes que tienden a formar moléculas de ácidos grasos o lípidos polares. También en la mayor parte de las proteínas, alrededor del 40% total de los antiácidos, tienen cadenas laterales no polares, tal como el grupo metilo de la alanina, el isopropilo de la valina y el mercatopelino de la cristalina, el metilo e isoprilo de la leucina, etc. Un ejemplo sencillo de interacciones hidrofobas es la sal sódica del ácido aélico. El oleato sólido tiene muy poca tendencia a disolverse en el agua en forma de una disolución molecular verdadera, ya que a su larga cadencia hidrostática es intrínsecamente insoluble en el agua. Sin embargo, se dispersa en el agua con facilidad, formándose micelinas en los grupos carboxilo negativamente cargados. Se hallan expuestos a la fase acuosa y los grupos apolares permanecen ocultos dentro de la estructura micelar. Tales micelas poseen una carga negativa neta y permanecen en suspensión debido a la mutua repulsión. Grupos en la estructura del agua, ya que cada uno de los iones, sodio y cloro, se haya rodeado de una capa de dipolos de agua. Estos iones hidratados poseen una geometría algo diferente a la de las agrupaciones de moléculas de agua pura, unidas por enlaces de hidrógeno. En el cloruro de sodio, por ejemplo, cuando su concentración es de 0.15 moles, concentración aproximada en el plasma sanguíneo, los iones sodio y cloro se hallan separados 1.9 milímetros, puesto que cada ion, cloro y sodio hidratado, posee un diámetro de 0.3 a 0.7 milímetros y un agrupamiento tetraédrico de 5 moléculas de agua, que tienen un diámetro de aproximadamente 0.5 milímetros. Está claro que debe haber un cambio considerable en la estructura tridimensional y en las propiedades del agua líquida, como se disuelve el cloruro de sodio en ella. Las sales rompen la estructura del agua, las cuales dependen de partículas del soluto por unidad de volumen del disolvente. El descenso del punto de congelación, la elevación del punto de ebullición y la disminución de la presión de vapor confieren también a la disolución. El descenso del punto de congelación, la elevación del punto de ebullición y la disminución de la presión de vapor confieren también a la disolución la propiedad de la presión osmótica. Efectos de los solutos en la estructura del hielo. Se han realizado varios estudios sobre la naturaleza de los cristales de hielo en presencia de distintos solutos, como son el glicerol, gelatina, albumina, niacina, etc. No obstante, también pueden formarse una gran variedad de tipos intermedios. La forma hexagonal es reproducible con todos los solutos anteriormente citados, excepto con la gelatina. Con este soluto, la estructura del hielo posee un desorden mayor que en la forma hexagonal. En general, puede decirse
que aunque se puedan formar estructuras diferentes a la hexagonal en los alimentos y material biológico, no son habituales. Isotermas de sorción de agua. La gráfica predice claramente que ligeras variaciones en la humedad de un alimento con un alto contenido de agua influyen muy poco en su agua. Es muy difícil extraer, no es congelable y no se encuentra disponible para actuar como disolvente o reactivo. Constituye una cantidad muy pequeña del agua total de un alimento y corresponde a una inferior de desde 0.2 a 0.3. El límite entre las zonas A y B es la denominada monocapa B. Este fenómeno es de especial importancia en aquellos productos deshidratados que necesitan ser rehidratados para su comercialización. Presentarán una actividad de agua ligeramente superior a la esperada, con el consiguiente peligro de deterioro. Igualmente es necesario tenerlo en cuenta en los alimentos envasados que sean muy higroscópicos. Aplicación de las isotermas de sorción en tecnología de alimentos. Las isotermas de sorción de agua de alimentos son de gran utilidad en diferentes aspectos. Número 1. Permiten evaluar la estabilidad de los alimentos. A medida que disminuye el agua, la velocidad de reacción se va ascendiendo más lenta. A valores comprendidos entre 0.2 y 0.3 cesa completamente. La excepción la constituye la oxidación lipídica, que es mínima a estos valores, pero aumenta a medida que sigue descendiendo el agua. Por tanto, la máxima estabilidad de los alimentos se da en estos valores. El efecto del agua en la viabilidad de los microorganismos y las reacciones de deterioro se explico esa parte muy bien para Número 2. Permite prever el agua de mezclas de diversos ingredientes. Número 3. Permiten estimar el tiempo máximo de almacenamiento de un producto en un envase. Número 4. Permiten mejorar los procesos de conservación basados en la reducción del contenido en agua. Número 5. Permiten determinar la temperatura óptima de almacenamiento de productos congelados. Actividad del agua. El agua es probablemente el factor individual que más influye en la alterabilidad de los alimentos. Como consecuencia de este hecho surgió el concepto de actividad de agua, que ha sido muy valorado en estudios sobre alteraciones de alimentos por estar directamente relacionados con el crecimiento y actividad metabólica de los microorganismos y con las reacciones hidrológicas. Matemática de la ley de Rolle, donde P significa presión de vapor de la solución, P inicial significa presión de vapor del agua pura, N1 significa el número de moles de soluto, N2 el número de moles de solvente. Evidentemente, si no hay solutos, como es el caso del agua pura, la relación entre las presiones es la unidad. En consecuencia, la AW de todos los alimentos es siempre inferior a 1.